Tenistas, bienvenidos una vez más a Tennis Point Channel y que comience oficialmente la cobertura de Roland Garros 2025 con este programa. Llegamos al segundo torneo más importante del año, uno de los 4 Grand Slams, y me parece que es en este tipo de torneos donde la historia del tenis se va creando, donde los fanáticos nos hacemos más fanáticos de este deporte, donde los jugadores se replantean quizá sus respectivos objetivos que tienen para ciertas temporadas del año o inclusive para sus respectivas carreras, ¿no? Un torneo muy especial, un torneo muy simbólico, con mucha historia, y como dice la frase de Roland Garros que está enmarcada en la Philippe Chatrier, estadio principal y central de este torneo, la victoria le pertenece a los más tenaces. Me parece que es una excelente frase, una de mis favoritas para enmarcar lo que representa este torneo, una de las superficies, si no es que la más complicada que nos puede brindar este deporte, y por lo mismo es uno de los torneos más emocionantes que podemos tener. Y el día de hoy nosotros en Tennis Point Challenge estamos muy emocionados de comenzar la cobertura. Vamos a repasar el cuadro principal de hombres, y es que el día de hoy finalizaron las clasificaciones y ya tenemos definidos a los 128 jugadores que estarán participando a partir de este domingo 25 de mayo en lo que serán 2 semanas muy, pero muy emocionantes del mejor tenis del mundo. Muchas narrativas tenistas las que tenemos en este torneo, y como pueden ver en pantalla, así está definido el primer cuadrante de Roland Garros 2025. Jannik Sinner, el número 1 del mundo, será el que encabece esta lista, y por número, por ranking, quizá sea el favorito para muchos, aunque Carlos Alcaraz es el campeón defensor y estará en busca de ganar, de arrebatarle, de quedarse a defender su corona, el trofeo de los mosqueteros, el español. Pero bueno, vamos a empezar en la parte más alta de este cuadro principal, el primer cuadrante, donde pueden ver a Jannik Sinner. Un cuadro para Jannik Sinner que podríamos decir que entre comillas es sencillo, tenistas. Yo tengo proyectado un buen torneo para el italiano Jannik Sinner, ¿no? Nosotros en Tennis Point Channel, como absolutamente todos lo sabrán, nos gusta proyectar, nos gusta pronosticar, y me parece que Jannik Sinner se debería de empezar a preocupar o quizá a ser más cuidadoso con su tenis si llega a los octavos de final, donde me parece que se debería estar enfrentando al jugador que aparece en la pantalla inferior del lado izquierdo, Arthur Fils. Me parece que de esa columna que vemos del lado izquierdo, esos serían los dos jugadores que deberían estar llegando hasta estos octavos de final. Por supuesto, sabemos que absolutamente todo puede pasar. Pero Jannik Sinner lo veo muy sólido. Quizá por ahí una tercera ronda contra Alejandro Davidovich Fokina. Sabemos que el español es un excelente jugador en estas canchas, con esta superficie, ¿no? El tema de la arcilla, que es una superficie muy lenta, y a ciertos jugadores, no cabe duda, que les beneficia demasiado y a otros les perjudica, ¿no? Hay que saberse mover muy bien en esta superficie, porque me parece que puede ser la clave para ganar un partido o inclusive un campeonato, un título en este torneo. Jannik Sinner, tenistas, 3 títulos de Grand Slam, estará en busca de su cuarto, y bueno, vamos a ver cómo le va al italiano, que viene de perder la final del Masters 1000 de Roma en frente de Carlos Alcaraz, pero de todas maneras me parece que Jannik Sinner llegará con muy buenas sensaciones. En lo personal no me termina de convencer qué tan sólido, qué tan peligroso puede ser Jannik Sinner en este tipo de superficies. No cabe duda que es mucho mejor en canchas duras, en superficies rápidas, y en este tipo de canchas donde la velocidad baja considerablemente, me parece que es donde Jannik Sinner se vuelve, a ver, tampoco demasiado, pero un poco más vulnerable, ¿no? Es donde ciertos jugadores me parece que podrían tener cierta ventaja para tratarle de ganar, si lo podemos plantear de alguna manera. De todas formas, Jannik Sinner es uno de los mejores jugadores en esta superficie, tenistas. Insisto, me parece que debería estar llegando a los octavos de final sin inconvenientes para enfrentar a un Arthur Fils, que en primera ronda se estará viendo las caras contra Nicolás Jarry. Partidos a seguir de esa parte del cuadro, me parece que un Andrei Rublev contra Lloyd Harris puede ser un partido interesante. Sabemos que el ruso se le da muy bien esta superficie también, pero tiene altas y bajas. Hoy sale en este cuadro principal como el preclasificado número 17, ¿no? ¿Quién lo diría que hace unos meses Andrei Rublev era un jugador top 10 y ahora está cerca de salir del top 20, ¿no? No cabe duda que Andrei Rublev tiene que tener un buen
torneo si quiere regresar a ser uno de los mejores tenistas del mundo. En la parte derecha del cuadro tenemos a Alex de Minaur, noveno preclasificado, estará jugando contra Laszlo Djere. Por ahí aparece un Jakub Mensik contra Andre Müller, puede ser un partido también me parece muy interesante. Aparece Hubert Hurkacz contra Joao Fonseca, sin duda alguno uno de los mejores partidos que tenemos en primera ronda. Hay que decirlo, ¿no? Joao Fonseca, el brasileño, una de las futuras promesas quizá de este deporte, se ha apagado, ¿no? Ese brasileño que gana este 2025 su primer título en Argentina, su primer torneo ATP de manera oficial, y por lo mismo parecía que por ahí comenzaría a despegar la carrera de Joao Fonseca, ¿no? No ha tenido buenos resultados en una superficie de arcilla donde, insisto, gana un título, no se le ha visto un buen ritmo, sobre todo la parte de la confianza, me parece que a veces arriesga más de lo necesario, lo vimos en Madrid, ¿no? Ese partido que termina perdiendo contra Tommy Paul, que me parece que ya lo tenía prácticamente de su lado, pero bueno, un Joao Fonseca que yo confío con que este torneo Roland Garros, donde las emociones están al máximo, donde uno mentalmente quiere salir a jugar su mejor tenis, ¿no? Evidentemente, me parece que Joao Fonseca puede tener un buen torneo. Hubert Hurkacz estará jugando en unas cuantas horas la final del torneo de Ginebra en frente de Novak Djokovic. Me parece que eso juega a favor del brasileño, que ya está en las instalaciones de Roland Garros preparado para lo que será este Grand Slam. Tuvo buena actuación en Australia, ¿no? Después de ganarle a Andrei Rublev en una primera ronda a Joao Fonseca. Y vamos a ver, en esta superficie, insisto, que me parece que es donde mejor puede jugar el brasileño. Un partido nada complicado, perdón, nada sencillo, muy complicado contra Hubert Hurkacz en esa primera ronda. Y bueno, en la parte más baja inferior derecha tenemos a Jack Draper, quinto preclasificado. Me encanta lo del británico. Es un jugador que, si bien lo hemos visto hacer muy buenas cosas en canchas rápidas, en canchas duras, inclusive en pasto, en arcilla poco a poco se está haciendo de un nombre. Y si Jack Draper puede seguir siendo consistente y muy ganador en este tipo de superficies, se volvería prácticamente bueno en absolutamente todas, en las tres que nos presenta este deporte. Y Jack Draper hay que seguirlo muy de cerca en este torneo, porque de a poco puede convertirse y mantenerse, sobre todo, como uno de los mejores tenistas que nos presenta este deporte. Más adelante en el programa Tenistas vamos a analizar un poquito cómo se podría dar el final o la segunda semana, mejor dicho, de lo que sería el cuadro principal con nuestros pronósticos, pero les voy adelantando. Jannik Sinner me parece que debería ganar este cuadrante. Por ahí se podría ver unos cuartos de final. Nosotros lo tenemos anticipado contra un Jack Draper, es decir, los dos mejores sembrados que vemos en pantalla. Me parece que sería un partido excelente de cuartos de final. Y si se da ese partido, tenistas, nosotros de todas maneras nos quedaríamos con el italiano Jannik Sinner. Pasamos al segundo cuadrante, donde aparece el tercer preclasificado Alexander Zverev, y por ahí también aparece Novak Djokovic. Un cuadrante sin duda alguna muy interesante, con nombres que prometen mucho en cualquier torneo de Grand Slam, pero lo de Alexander Zverev me parece que absolutamente todos podríamos seguir esa narrativa, que es un excelente jugador, uno de los mejores jugadores que hemos tenido en el circuito en los últimos quizá 10 años, pero que nada más no ha conseguido ese tan esperado, tan ansiado Grand Slam con el cual pueda de alguna forma descansar y sentirse satisfecho con lo que ha logrado hasta ahora en su carrera profesional. Alexander Zverev, que se ha quedado muy cerca, fue el finalista el año pasado, terminaría perdiendo contra un Carlos Alcaraz en 5 sets, y bueno, un Alexander Zverev que tiene muchos puntos que defender y que está en peligro. Alexander Zverev de a poco no ha conseguido las victorias que él quisiera, no está logrando ese tenis con el cual pueda ser ese jugador dominador, meterse entre los dos mejores del mundo. Ya hoy por eso es el 3 del mundo y peligra su estancia entre los mejores 3. El alemán, no cabe duda que tendrá que tener un buen torneo. Muy complicado para el alemán, hay que ser sinceros, que repita la final del año pasado, pero absolutamente todo puede pasar en este tipo de torneos. Un torneo que no lo hemos comentado, ¿no? Me parece que es algo obvio, pero hay que mencionarlo. Es al mejor de 5 sets. Es por excelencia el tipo de partidos más complicados que puede tener este deporte. Ganar 3 sets, tenistas, es muy complicado, pero hay ciertos jugadores que son expertos en manejar este tipo, digamos, de partidos al estilo maratón. Hay que saber cómo correrlos, hay que saber cómo manejarlos, hay que saber cómo planearlos.
cómo distribuir las energías, ¿no? Cómo manejar la parte mental dependiendo la situación del partido. Si ganaste o perdiste el primer set, si llevas 2 sets de ventaja, si llevas 2 sets de diferencia abajo, todavía hay esperanzas en este tipo de partidos, en este tipo de torneos, y por lo mismo hay jugadores como Alexander Zverev, entre otros, no se diga Novak Djokovic, ¿no? Que pueden salir adelante y saben manejar muy bien este tipo de partidos. Alexander Zverev, primera ronda contra Lerner Tien, tenistas. Me parece que debería cobrar venganza. Se vieron estos dos jugadores en Acapulco y el norteamericano terminó ganándole al alemán. En esta superficie me parece que Alexander Zverev debería salir a ganar este partido. Y ojo, porque nosotros tenemos pronosticado que un Alexander Zverev se podría estar viendo las caras en unos octavos de final contra Fran Cerúndolo, tenistas. Es correcto, contra el argentino, que me parece que se debería ser, por ahí lo podemos ver más abajo, el jugador que debería estar ganando esa cuarta parte de este cuadrante, ¿no? Aunque suene muy extraño. Por ahí, buenos partidos de primera ronda. Tenemos a Matteo Arnaldi contra Félix Auger-Aliassime. Me parece que hay que seguir muy de cerca, insisto, al argentino Fran Cerúndolo, que sale como sembrado número 18, pero para mí hoy debe ser considerado uno de los mejores 5 arcillistas que tiene este deporte. Por ahí aparece Grigor Dimitrov, el búlgaro, que lo seguimos muy, pero muy de cerca en Tennis Point Channel. En la parte derecha del cuadro tenemos un buen partido de primera ronda, me parece ese Daniel Medvedev contra Cameron Norrie. Por ahí tenemos a Stan Wawrinka contra Jacob Fernley. Ojo, porque Stan Wawrinka me parece que tiene ese partido muy ganable, ¿eh? No me atrevo a decir qué tan lejos puede llegar el jugador suizo, un veterano, un campeón ya de este torneo, ¿no? En el pasado, pero bueno, hoy por hoy me parece que puede tener oportunidades, sobre todo, insisto, en un partido 3 de 5 contra Jacob Fernley. Más abajo en el cuadro aparece, por supuesto, Novak Djokovic, sexto preclasificado, que estará buscando y soñando con ese título de Grand Slam número 25, tenistas. Quizá cuando algunos estén viendo este video, Novak Djokovic quizá ya haya llegado a los 100 títulos en su carrera profesional, ya que estará jugando la final de Ginebra en unas cuantas horas en frente de Hubert Hurkacz, ya lo comentábamos. ¿Llegará al título número 100 Novak Djokovic? Seguramente muchos ya lo sabrán cuando estén escuchando esto, inclusive nosotros, pero bueno, Novak Djokovic, primera ronda contra Mackenzie McDonald. Excelente primera ronda para el serbio. Sabemos que no ha tenido un buen desempeño, un buen torneo previo a este Roland Garros, se le ha complicado mucho y llegaba hasta antes de entrar al ATP 250 de Ginebra, iba a llegar Novak Djokovic por primera vez en su carrera sin victorias a Roland Garros, es decir, sin victorias en la temporada de arcilla, pero bueno, ya en Ginebra vuelve a reencontrarse con la victoria, vuelve a ganar 3 partidos de manera consecutiva y Novak Djokovic de cierta forma llegará con ese ritmo que le permita competir de alguna manera en este torneo. Hay que decirlo, Novak Djokovic cada vez se ve más lento, cada vez se ve que le cuestan los rallies largos, los partidos largos, y aquí al mejor de 5, si bien Novak Djokovic me parece que mentalmente hablando, en la parte psicológica de este deporte, debe ser hoy por hoy considerado el mejor, va a ser la parte física la que tenemos que estar siguiendo muy de cerca del serbio. Vamos a ver los partidos que se le puedan complicar y no cabe duda que Novak Djokovic tratará de ganar la mayor cantidad de partidos en sets corridos o máximo en 4 sets. Me parece que por ahí será un poquito la estrategia, la historia que estará siguiendo el serbio en este torneo. Un poquito del pronóstico que nosotros le tenemos a Novak Djokovic, tenistas, para este torneo es que llegue por lo menos a las semifinales, tenistas. Ya me estoy adelantando demasiado, pero bueno, primero que nada, Novak Djokovic me parece que se podría estar viendo en una tercera ronda contra Denis Shapovalov. Debería ganar el serbio en esta superficie, sobre todo. Canchas duras, hoy por hoy me parece que Shapovalov podría tener oportunidades en esta superficie, en este torneo tan especial, tan importante para el serbio. Me parece que Djokovic debería salir a ganar ese partido si se da contra el canadiense. Una posible cuarta ronda u octavos de final contra Daniel Medvedev. Sería un partido interesante, pero de igual manera Djokovic debería salir a ganar este partido. Y ojo, porque unos posibles cuartos de final entre Novak Djokovic y Francisco Cerúndolo son los dos jugadores que nosotros estamos poniendo que, digamos, se jugarán la final, entre comillas, de este cuadrante. Y es correcto, tenistas, si nos están siguiendo la conversación, Francisco Cerúndolo me parece que si se ve en unos octavos de final con Alexander Zverev, debería salir a ganar el argentino.
pasa por mejor momento, sobre todo esa parte mental, esa psicología que no tiene absolutamente nada que perder en un head-to-head donde el argentino ha dominado en absolutamente todos los partidos que se han visto las caras el alemán y el argentino, Francisco Cerúndolo, y por lo mismo si se vuelven a ver las caras en unos octavos de final, me parece que el argentino debería estarse llevando ese partido, ¿no? Alexander Zverev no creo que esté tan feliz, no creo que esté tan tranquilo sabiendo que el argentino está en este cuadrante y sobre todo que se lo va a ver muy temprano, ¿no? De cierta manera en una posible cuarta ronda, eso si ambos llegan hasta estas instancias e insisto, podríamos tener una final de ese cuadrante, llamémosle así, un partido de cuartos de final entre Novak Djokovic y Francisco Cerúndolo, muy interesante de darse ese enfrentamiento. Pasamos al tercer cuadrante donde lidera el cuarto preclasificado Taylor Fritz, tenistas. Más adelante les daré un dato sumamente interesante acerca del norteamericano. Pero bueno, comenzamos con Lorenzo Musetti, tenistas, uno de los mejores tenistas en arcilla hoy por hoy, que llega con mucha confianza a este torneo después de haber llegado a la semifinal de Roma y de haber tenido un buen torneo en Madrid, un buen torneo en Monte Carlo, siendo finalista, y un Lorenzo Musetti que de a poco va levantando la mano y se va posicionando como uno de los mejores 10 tenistas del mundo. Hoy entra sin ningún problema al ranking top 10, pero bueno, tendrá que mantener ese ritmo para mantenerse, valga la redundancia, entre los 10 mejores del mundo y poco a poco tener mayores y mejores posibilidades de conseguir títulos más importantes. Primera ronda contra Yannick Handman. Ojo con Lorenzo Musetti, me parece que debe tener buen torneo, lo hemos visto con buenos desempeños a lo largo de su carrera en Roland Garros, y Lorenzo Musetti, perdón que me adelante, pero me parece que debe llegar a las semifinales, tenistas. Me estoy adelantando demasiado, pero de entrada debería salir a ganar este cuadrante. Lorenzo Musetti, me parece que no hay un solo jugador en ese cuadrante que le pueda ganar. Por ahí sería muy interesante ver unos octavos de final entre Lorenzo Musetti y Holger Rune. De hecho, es ese partido el que yo lo tengo con asterisco. Sería el único enfrentamiento, sería el único jugador que podría ponerle ahí una traba, un tope al objetivo de Lorenzo Musetti en ganar este cuadrante del cuadro principal. Holger Rune es un jugador que si bien ha estado entre los mejores del mundo, hoy por hoy apenitas se coloca ahí en el top 10. Holger Rune es un jugador no es constante, se me fue la palabra, tenistas, pero a lo que voy es muy irregular, un jugador muy irregular, el cual te puede salir a ganar un partidazo, como lo hizo en Barcelona, en el ATP 500 de Barcelona, donde le fue a ganar a Carlos Alcaraz, considerando que el español tenía por ahí una lesión. Pero un Holger Rune, si te sale en un buen día, no cabe duda que le podría estar ganando a Lorenzo Musetti, pero si sale con un nivel regular, más o menos, comete errores muy constantes, muy seguidos, me parece que Lorenzo Musetti debería estar ganando ese partido. En la parte derecha del cuadro, tenistas, hay oportunidades para absolutamente todos. Me parece que es algo bueno de este tipo de torneos, ¿no? Donde se abre la oportunidad de que si no hay jugadores que dominen mucho en esta parte derecha que vemos en pantalla, absolutamente cualquiera podría estar llegando a unos cuartos de final, ¿no? Taylor Fritz, tenistas, no me parece un jugador que hoy por hoy pueda competir, que pueda competirle a los mejores arcillistas del circuito, y por lo mismo me parece que Taylor Fritz no tiene posibilidades para ganar este cuadrante. Quizá podría estar llegando a un partido de cuartos de final, insisto, contra Francisco Cerúndolo, pero ahí el argentino debería estar, perdón, ya me confundí con Lorenzo Musetti, pero me parece ahí que el italiano debería estar ganando ese partido. Pasamos al último cuadrante, donde aparece nuestro campeón defensor, Carlos Alcaraz, segundo preclasificado, pero antes que nada hablemos del séptimo preclasificado y el noruego Casper Ruud, ya 2 veces finalista de este torneo, que estará debutando contra Albert Ramos Viñolas. Un Casper Ruud que no cabe duda que también lo debemos poner ahí en la lista de los mejores arcillistas que tiene hoy por hoy este deporte, pero que cuando llegan los momentos más importantes, las finales, enfrentar a un Alcaraz, a un Jannik Sinner, se le complican demasiado ese tipo de partidos. De todas maneras, Casper Ruud me parece que debe tener un buen torneo y se debe estar viendo las caras en unos octavos de final con Tommy Paul.
Tenemos a Casper Ruud, que por ahí le va a estar ganando a todos esos jugadores que vemos en pantalla en la parte de su llave, ¿no? Por ahí quizá una tercera ronda interesante contra Tavilo o Kasox. Me parece que deberíamos seguir ese partido. Pero Casper Ruud debe estar llegando a esos octavos de final e insisto, enfrentar a un Tommy Paul que no debe tener problemas. Quizá por ahí una tercera ronda contra Karen Khachanov sería interesante. En la parte derecha del cuadro tenemos a Ben Shelton debutando contra Lorenzo Sonego. No les quiero decir que uno de los mejores partidos de primera ronda, pero sin duda alguna será muy interesante ver al norteamericano en un Grand Slam. Se ha acostumbrado y nos ha acostumbrado Ben Shelton, que si bien hoy por hoy no es de los mejores tenistas del mundo, está muy cerca de entrar al top 10, pero se ha mantenido ahí entre los mejores 15. Nos ha acostumbrado a tener buenos desempeños en torneos de Grand Slam. Por lo mismo, aunque nos encontramos en una superficie que no se le termina de acomodar muy bien a este jugador, nos puede regalar una sorpresa, ¿no? Un partido contra Lorenzo Sonego me parece que puede ser un buen comienzo y puede ser un partido interesante. Por ahí más abajo, un Tomás Martín Echeverry contra el griego Stefanos Tsitsipas, sin duda alguna debemos ponerlo ahí en la lista. Hay que anotar el día y la hora en la que se juega ese partido porque me parece que es de los mejores, es decir, para que vean de la primera ronda, ¿no? En Pechi Pericard contra Sisu Bergs, Teo Agustín Tirante, que se termina metiendo de Lucky Loser a este torneo, estará participando en Roland Garros. Y por último, ahora sí, Carlos Alcaraz, el campeón defensor que estará en busca de su quinto título de Grand Slam. El español, tenistas, que ojo con una posible segunda ronda contra Fabián Marusan. Sería un partido muy complicado para arrancar la defensa de su título, ¿no? Fabián Marusan, que ya le ha ganado a Djokovic, que ya le ha ganado a jugadores, que ya le ha ganado, de hecho, perdón, que me esté confundiendo, a Carlos Alcaraz, ¿no? Por lo mismo, hay que seguir a Carlos Alcaraz. De vencer a Fabián Marusan, que me parece que debería hacerlo el español, me parece que el camino ya sería más cuesta abajo, ¿no? Sería más sencillo, entre comillas. Sabemos que nunca es sencillo un partido de Grand Slam, pero me parece que Carlos Alcaraz debería tener con más tranquilidad después de haber ganado ese partido, ¿no? Tenemos un posible enfrentamiento en tercera ronda para el español contra Pechi Pericard, cuarta ronda posible contra Ben Shelton o Stefanos Tsitsipas, posibles cuartos de final contra Casper Ruud. Me parece que Carlos Alcaraz debe salir sí o sí a ganar este cuadrante que vemos en pantalla. No veo hoy por hoy un jugador que él se le pueda poner de tú a tú. Insisto, absolutamente todo puede pasar. Quizá un partido contra un Casper Ruud, contra un Tommy Paul, contra un ¿quién les gusta, tenistas? Me gustaría decir Tsitsipas, pero la verdad es que el griego no pasa tampoco por su mejor momento. Pero bueno, son muy pocos los jugadores que en este cuadrante específicamente hablando le podrían poner en aprietos al español, y por lo mismo me parece que Carlos Alcaraz debería estar ganando este cuadrante. Y de hecho nuestro pronóstico es que estará jugando una semifinal, ojo, contra Lorenzo Musetti, tenistas. Y pasamos a la última parte de este programa, donde vamos a pronosticar a nuestro campeón, a nuestro ganador de la edición 2025 de Roland Garros, pero no sin antes evaluar los momios que nos presentan las casas de apuesta. Estos son los 8 favoritos que están para ganar el título en la edición, insisto, 2025, y lo que les comentaba de Taylor Fritz, tenistas, es el único de los 8 preclasificados que no aparece en esta lista, dejando a un lado al norteamericano. Los otros 7 de 8 preclasificados, de los primeros por supuesto, aparecen en pantalla, lo que nos puede dar a entender que debe ser un torneo sumamente parejo, entretenido, que en la última semana, en los últimos días debemos estar viendo a los mejores tenistas del circuito. Carlos Alcaraz aparece como el máximo favorito para llevarse este torneo. Me parece que no es una sorpresa al ser el campeón defensor, después de haberle ganado a Jannik Sinner hace algunos días en Roma. Me parece que es absolutamente lógico. Y en segundo puesto aparece el italiano Jannik Sinner. Por ahí Alexander Zverev en tercero, y Novak Djokovic en cuarto. Jugadores también interesantes a seguir, por supuesto Casper Ruud, Jack Draper, Lorenzo Musetti y, ¿por qué no?, Holger Rune, si se le empieza a dar ese tenis del que les hablaba, un tenis sumamente importante, necesario, preciso, el que necesita el danés si quiere ser considerado uno de los favoritos para llevarse este torneo. Tenistas, les voy a dar unos pronósticos antes de darles nuestro pronóstico para el ganador de este año. Posibles
cuartos de final que nosotros tenemos: Jannik Sinner contra Jack Draper, tenemos a Francisco Cerúndolo contra Novak Djokovic, Lorenzo Musetti por ahí contra Darderi, contra Medjedovic. Lorenzo Musetti va a tener muchas posibilidades, por ahí me parece que será el partido de cuartos de final más sencillo. Y tenemos a Casper Ruud contra Carlos Alcaraz. Semifinales, tenemos a Jannik Sinner contra Novak Djokovic y a Lorenzo Musetti contra Carlos Alcaraz. Hay que seguir a esos 4 jugadores que estemos viendo en pantalla, y nuestra gran final será la que tuvimos en Roma, tenistas. Nosotros queremos ver una vez más al italiano Jannik Sinner, al número 1 del mundo, enfrentando al número 2 y campeón defensor Carlos Alcaraz, y me parece que se tendría que dar esa final. Repito, se puede dar absolutamente cualquier cosa a lo largo del torneo, pero me parece que si los dos mantienen ese tenis que les vimos en Roma, deberían estar llegando a la final. Y tenistas, nuestro pronóstico para el ganador en la edición del 2025 será, como ven en pantalla ahí con ese color verde característico de nuestro programa Tennis Point Channel, Carlos Alcaraz. De darse esa final en frente de Jannik Sinner, me parece que el español debería salir a ganar una vez más, sobre todo en esta superficie donde el dominio por parte del español sobre el italiano es claro. Si nos cambiamos de superficie, podríamos decir lo mismo por parte del italiano sobre el español en una cancha dura, ¿no? Pero en esta superficie Carlos Alcaraz se mueve mejor, tiene más confianza, ya ha levantado este título, defiende el título, y me parece que el español debería salir a ganar este partido, y por qué no, ya decirlo, debería salir a ganar este torneo.